Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en la semana 12, entonces vamos a continuar con nuestros ejercicios de probabilidad, de probabilidad. Bueno, entonces vamos a mirar qué nos dice el ejercicio. Acá tienen que atender bien porque este ejercicio sí o sí les va a salir en varias oportunidades en el examen y contiene casi todas las formas que ya habíamos visto hasta ahora. O sea, vamos a encontrar en este mismo ejercicio probabilidad simple, vamos a encontrar la condicional, vamos a encontrar, por ejemplo, cuando tenemos o y cuando tenemos también y. Entonces, todos vamos a utilizar en este ejercicio. Por eso es que es muy importante, por un lado, conocer cómo se hace y por el otro lado, darle el valor que le corresponde, por decirlo. Bueno, para que pueda hacer esto, entonces tengo que tener una tabla, así como veo ahí en el ejercicio. Y me dice el ejercicio, de 200 personas que presentaron su solicitud para un puesto vacante en una empresa grande el año pasado, el jefe de recursos humanos decidió estudiar la relación entre experiencia de trabajo y título académico universitario, encontrando la siguiente relación. Y tenemos entonces una tabla que le decimos una tabla de doble entrada. También le decimos una tabla de contingencias. Entonces, fíjense acá, este 40 que tengo acá es un elemento común para dos conjuntos, para con experiencia y para con título. Y este 20, por ejemplo, es para sin experiencia y para con título. Significa que hay 20 personas que tienen título pero no tienen experiencia. Tengo 100 personas que no tienen título y tampoco tienen experiencia. Eso es lo que me está diciendo, en este caso, estos números que tengo en la tabla. Lo primero que tengo que hacer cuando tengo ya construida la tabla, como en este caso, es buscar los totales en filas y en columnas. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a buscar aquí, entonces, un total, una partecita. A ver, insertar. Ya, no sé por qué no me permite el... A ver, un ratito, un ratito. A veces está complicado mi... No sé qué le pasa a mi Word. A ver, ahí está. Insertar, columna a la derecha, así. Y también vamos a poner abajo. Entonces, esta es mi tabla. Mi tabla original es eso que vimos. Pero en este caso, entonces yo voy a usar eh, los totales para poder hacer mi ejercicio. Entonces acá voy a poner total y aquí voy a poner total. Así. Y sumamos. Entonces acá tengo 80 y voy a poner así en rojo esta parte que yo estoy eh, agregando a la tabla. ¿Por qué? Porque eso no estaba en la tabla original. Entonces yo necesito ver en dónde están eso, porque más adelante nos va a servir. Y aquí entonces tengo ¿cuánto? Tengo 120. ¿Cuánto tengo aquí? Y voy a sumar 40 más 20, 60. Y acá sumo y tengo 40 más 100, 140. Sumo 60 más 140 y sumo 80 más 120 y me da 200, que es lo que me decía también el problema al principio, porque al principio me decía de 200 personas. Entonces tengo que tener el total de 200 aquí en el total general. A estos, cuando hacemos los totales, cuando tengo una tabla de doble entrada o una tabla de contingencia que se llama, se le dicen marginales. A estos números que sumamos ahí tiene mucha práctica, o sea, tiene muchas cosas así interesantes, una tabla de doble entrada. Bueno, entonces ahí tenemos ya nuestra tabla. Ahora vamos a mirar qué es lo que dice el problema y qué es lo que quiere. Entonces me dice el primero, si se selecciona al azar un estudiante, ¿cuál es la probabilidad, un solicitante, cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia? En la tabla yo le pongo así como ya veníamos usando notaciones para no poner con experiencia, sin experiencia. Entonces yo ya le puse acá, con experiencia vamos a usar una E, sin experiencia va a ser una E con la rayita, con título es la T y sin título es la T con el no de arriba. Y ya habíamos visto la vez pasada también la notación. Entonces me dice acá el problema. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia de trabajo? Seleccionamos una al azar y entonces preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia? Entonces vamos a hacer así. Vamos a decir entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia? Entonces vamos a poner así, probabilidad de no experiencia. A ver aquí.
Dale que... ¿Saben qué pasa? Que parece que mi Office está caducando, entonces por eso es que tengo este problema. Bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia? Y atiendan bien acá. Que no tenga experiencia tengo acá, pero tengo tres números. Tengo 20, tengo 100 y tengo 120. El problema me dice que no tenga experiencia. Entonces no puedo tomar 20 porque 20 es una relación común entre sin experiencia y con título. Entonces no puedo tomar 20 porque si se fijan acá en la anotación, yo solamente quiero probabilidad de no experiencia. No puedo tomar tampoco 100 porque 100 es sin título y acá no me dice nada. Entonces la opción que tengo es tomar ese 120. Y entonces va a ser 120 y como es probabilidad, entonces tiene que ser ¿cuánto? Sobre 200. Y aquí atiendan bien algo. Todas las veces que vamos a usar el denominador para este tipo de problemas va a ser siempre sobre el total general. Nunca vamos a realizar cálculos de denominadores ni con 80, ni con 120, ni con 60, ni con 140. Entonces siempre va a ser sobre el total general. Estoy buscando acá en mi libro para mirar el resultado. No tengo calculadora. Si esto simplificamos, y ustedes pueden verificar también en sus calculadoras, es 3 sobre 5. Si me ayudan entonces para corroborar, entonces vamos siguiendo así nuestro orden de ejercicios. Entonces ponemos así en paréntesis y esa probabilidad es una probabilidad simple. ¿Por qué? Porque no hicimos ningún tipo de cálculos extras más que eso. Si me dice, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que tenga título, entonces yo voy a mirar acá con título y va a ser 60 sobre 200. Si me dice, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que no tenga título, entonces va a ser 140 sobre 200. Para que yo pueda usar los números que están dentro de la tabla, tiene que haber una relación entre ambas variables a la vez. Bueno, después me dice la letra B. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga experiencia o título universitario? Entonces aquí esta palabra o viene a ser ¿qué cosa? Esa palabra o viene a indicarnos que es una probabilidad total o de la suma. Y en este caso, ¿qué ocurre? En este caso ocurre que tenemos elementos en común. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Y atiendan bien porque este va a ser primera vez capaz que estamos haciendo también. Yo tengo y me dice, probabilidad de que tenga experiencia o título universitario o título académico o universitario, va a ser así. Esto para nosotros, si se fijan ustedes en su formulario, van a encontrar que es probabilidad de E unión T. Unión que tenemos aquí. Unión T. ¿Y esto a qué es igual? Y según mi formulita me dice que es igual a probabilidad de E más probabilidad de T menos la probabilidad de la intersección. Entonces, ¿por qué hago de esta forma? Por lo que acabo de decirles, tenemos elementos en común. Como tenemos elementos en común, entonces a esto le decimos suceso mutuamente no excluyentes. Vamos a mirar y les voy a mostrar si tienen ahí su librito o no sé qué, cómo hacen ustedes para mirar sus ejercicios que estamos haciendo acá. Entonces vamos a mirar acá. Tengo aquí en estadísticas y probabilidades, tengo aquí en segundo semestre, aquí, y vamos acá en la unidad 4, aquí. Entonces fíjense, ¿de dónde estoy sacando esto? Y vamos a mirar. Acá, por aquí, esa probabilidad simple, aquí está. Para sucesos no excluyentes, fíjense, probabilidad de A o B, para nosotros experiencia o título. Probabilidad de la unión, y es probabilidad de experiencia más probabilidad de título menos la intersección. ¿Por qué uso para sucesos no excluyentes? Porque tenemos esos elementos en común que les dije y que miramos en la tabla. Entonces va a ser así. Ahora voy a empezar a cargar mi probabilidad. Fíjense acá. Me dice probabilidad de experiencia. Entonces miro acá, ¿dónde está experiencia? Está aquí. ¿Cuál es la probabilidad de experiencia? Es 80. Entonces va a ser 80 sobre 200. Acuérdense que siempre sobre el total. Más probabilidad de que tenga título. Entonces miro acá, con título y me voy hasta aquí y encuentro que es 60. Entonces va a ser 60 sobre 200 menos
Y aquí vamos a usar la intersección. Este arco al revés significa intersección, entonces significa que son elementos en común para los dos conjuntos. Acá tengo un conjunto de experiencia y un conjunto de título. Entonces voy a mirar ahí. Experiencia y título. ¿Cuántos tenemos? Y ahí tenemos 40. Y entonces tengo que restarle ese. ¿Por qué? Porque ese, si yo sumo 80 más 80 sobre 200 más 60 sobre 20, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a sumar dos veces los conjuntos, pero hay un elemento en común, entonces necesito sacar ese para no tener doble, por decirlo, no tener sobrevalorado. Entonces tengo así, y va a ser 80 más 60 menos 40, como es fracción homogénea, entonces puedo hacer sin problema ahí. Y simplificamos. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Y tengo 80 más 60, 140, 180 sobre 200. ¿O cuánto es? A ver, no, menos es 100 sobre 200. 100 sobre 200. Y esto es igual a 1 sobre 2. Ahí tengo. Entonces es 50% de probabilidad. Entonces, atiendan bien porque este es mortal. Si no atienden, van a hacer muy mal esto. Si me está diciendo O y yo veo entonces que hay elementos en común, entonces tengo que hacer por sucesos mutuamente no excluyentes. Aquí, así, con la O. Por eso les puse ahí uno a uno otra vez para que verifiquen con sus formulitas que tienen ahí en la parte teórica. Entonces, tenemos ahí. Ahora, vamos a mirar el siguiente. Me dice el siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ni experiencia ni título académico? Entonces, aquí hay una lógica que tenemos que nosotros considerar. El hecho de que no tenga experiencia ni tampoco tenga título no significa de que no pueda trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos inclusive, fíjense, 100 personas que están en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga ni experiencia ni título? ¿Quién? El que seleccionamos al azar al principio. Estos son diferentes tipos de situaciones, pero el espacio muestral o, en todo caso, el experimento es único, que es esto que tenemos en la tabla. Bueno, si tenemos entonces de que no tenga ni experiencia ni título, estas dos situaciones son independientes. El hecho de que no tenga experiencia no significa de que yo no pueda tener título, o el hecho de que no tenga título no significa de que yo no pueda tener experiencia. Entonces es un suceso independiente. Y fíjense acá, ¿qué hacemos para eventos independientes? Fíjense acá. Y me dice probabilidad de A y B, es probabilidad de la intersección y es el producto. Se va a hacer probabilidad de A por probabilidad de B. Y eso es lo que vamos a usar acá. Como yo sé que tengo que usar eso y a través de la lógica que acabo de comentarles. Entonces voy a decir, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga experiencia? De que no tenga experiencia y tampoco tenga título. Entonces voy a poner así, y tampoco tenga título. No tiene experiencia y tampoco tiene título, estamos diciendo en términos normales. ¿Y esto qué significa? Y esto es la probabilidad de la intersección. Entonces voy a poner probabilidad de no E y que va a ser así, no T. A ver, ¿dónde tengo acá? Acá está no T. Así. Entonces, ¿qué significa esto otra vez para mí? Significan sucesos independientes. Y si son independientes, entonces voy a multiplicar. Entonces voy a hacer así. Voy a hacer así, más rápido acá. Así. Probabilidad de E por probabilidad de T. Por probabilidad de T. Así le voy a poner. Así. Y entonces ahí sacamos nuestros resultados. Probabilidad de no E. Entonces voy a mirar acá. ¿Cuántas personas no tienen experiencia? Y acá tengo, sin experiencia son 1200. ¿Sobre cuánto? Porque me estaba hablando de probabilidad. Entonces va a ser 120 sobre 200. Así. ¿Qué más? Y el otro va a ser no título. Entonces voy a mirar cuántas personas no tienen título. Y me voy acá y encuentro que es 140. 140 sobre 200. Es igual. Simplificamos y miramos cuánto es nuestro resultado. Acá le voy a poner también un por para que se vea ese por más grande.
Así. ¿Cuánto les da esto, chiques? 21/50 me dice el material. Si aparece otro resultado, entonces me avisa. Si no, voy a decir que está correcto. Ahí tengo. A ver, ahí está. Bueno, ok, ahora el otro. ¿Me están siguiendo, verdad? Mismo resultado. Sí, perfecto. Ok, ok. Bueno, y ahora vamos a hacer por primera vez este tipo de problemas que aparece también dentro de nuestro cuestionario de teoría y es esta condicional. Fíjense, la probabilidad condicional, así como su nombre lo dice, está condicionada. ¿Y qué significa esa condición? Y significa que algo tuvo que ocurrir para que ocurra un segundo evento. O un segundo evento depende de la ocurrencia del primer evento. A eso se refiere cuando me dice condicional. Entonces, fíjense, probabilidad de A, y esto se lee probabilidad de A dado B. O sea, ocurrió A, ¿por qué? Porque ya ocurrió B, puedo decir en términos cristianos. Y esto desarrollamos diciendo probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. La condición, que es la B, va como denominador. Y arriba tenemos una probabilidad en conjunto, le decimos cuando tenemos A y B que tiene que ocurrir a la vez. Entonces, vamos a hacer y vamos a mirar cómo desarrollar esto. Me dice el problema, resulta con experiencia, entonces esa es mi condición, ¿sí? Resulta con experiencia, entonces esa es mi condición. Y después viene la pregunta y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un título universitario? Entonces, lo que yo estoy haciendo o lo que estoy leyendo es esto. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un título universitario dado que tiene experiencia? Esto es lo que estamos diciendo nosotros. Cuando aparece una cosita así que me dice antes de la pregunta, entonces eso que me dice va abajo. Y la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que tenga título? Va arriba. Entonces acá me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga título dado que tiene experiencia? Me está diciendo aquí. Bueno, entonces aquí le voy a poner así por el momento y después cargamos bien. Ahí está, porque acá aparece un cociente y no es un cociente. ¿Qué me dice la teoría? La teoría me dice que va a ser la probabilidad de la intersección, en este caso va a ser T y E, así, sobre la probabilidad de E. ¿Qué es E? E es nuestra condición, entonces tienen que ir abajo así como les dije. Y acá voy a escribir bien esto. T, E. Así tiene que quedar, no tiene que quedar como si fuera un cociente. Es igual. Y ahí entonces nos vamos a mirar en nuestra tabla. ¿Qué significa? Este arquito significa intersección. Entonces ahí tenemos, ¿qué cosa? Yo, a mirar arriba. T y E. Entonces fíjense, T con E. ¿Cuántos tenemos T con E? Tenemos 40. ¿Se va a hacer cuánto? Y va a ser entonces 40 sobre 200. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo probabilidad. Yo no puedo poner solo 40. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, estoy teniendo una P ahí, estoy diciendo que es probabilidad. Y la probabilidad de experiencia también es una probabilidad. Entonces vamos a mirar cuántas personas tienen experiencia. Nos vamos aquí. Y con experiencia encontramos que son 80. Se va a hacer 80 sobre 200. Así. Simplificamos 200 con 200 y entonces me da 40 sobre 80. Y 40 sobre 80 es 1/2. Y ahí está este ejercicio resuelto completamente. Entonces, fíjense lo que les había dicho al principio. Estamos usando casi todas las probabilidades que hasta ahora conocemos. El primero era probabilidad simple. Acá cuando tiene O, entonces un suceso de tipo no excluyente. Y eso significa ¿qué cosa? Que es una probabilidad total o de la suma. Si tengo y, significa en este caso sucesos independientes. Entonces, si son independientes, es una compuesta o de la multiplicación. Y cuando aparece alguna condición o algo que me dice el problema, entonces, ¿qué ocurre aquí? Y entonces es una probabilidad de tipo condicional. Aquí voy a ponerles también otro tipo de, cómo podría preguntar también, y es lo mismo. Yo puedo decir, por ejemplo, fíjense, ¿qué les dije yo? Que si está primero la condición, entonces eso va como denominador y lo que está en la pregunta es lo que va como numerador, por decirlo. Pero yo mismo puedo también decir este. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga
un título universitario. Un título universitario, dado que tiene experiencia, puedo preguntar así. Y es el mismo. ¿Por qué? Porque fíjense que acá aparece la palabra dado. ¿Y qué significa esta diagonalcita que yo le puse acá? Y eso me está indicando que es dado. Entonces, atiendan bien eso. Si en la pregunta está la condición y después la pregunta, entonces la pregunta va como denominador y la condición que estaba al principio va como denominador. Pero si me dice, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un título dado? Entonces, este dado me está dando ya de la forma o en el orden que yo necesito tener aquí. Eso es lo que está ocurriendo con esta segunda pregunta. Entonces, si ustedes encuentran en algún lado esa palabra dado, entonces directamente tienen que hacer así. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen experiencia y después título, este resultado va a ser diferente. Inclusive les puede, eh, tipo asustar, ¿por qué? Porque le va a dar un número mayor a 1. Y nosotros siempre estamos diciendo que la probabilidad tiene que salirme menor a 1. Entonces, aquí aparecen entonces los cuatro tipos de probabilidades que estábamos viendo en todo momento también anteriormente. Bueno, perfecto. Vamos a la siguiente. La siguiente también es la misma, pero en este caso, ¿qué ocurre? En este caso yo no tengo la tabla. Entonces, yo tengo que construir la tabla para continuar. ¿Cómo yo sé que voy a tener que construir una tabla? Y depende mucho de las cosas que me están diciendo que tengo que considerar. Entonces, fíjense lo que me dice acá. De los 250 empleados de una compañía, 130 fuman. En esta empresa trabajan 150 hombres, de los cuales 85 fuman cigarrillos. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar, y ahí empieza a preguntar, no fume cigarrillos, sea hombre y fume, sea mujer o no fume? Fíjense acá las palabras y o, como vienen ya directamente. Digamos que se encuentra con una empleada, entonces me está hablando de mujer y de mujer. Entonces, ya sé que mis relaciones de variables entonces van a ser fumar, no fumar, hombre y mujer. Entonces, eso es lo que yo tengo que construir. Voy a buscar acá mi tabla ya hecha y le cambiamos entonces las variables. Y vamos a hacer así. Voy a no estar cargando otra vez de 1 para que podamos avanzar. Entonces, voy a tener así. Van a ser todos negritos ahora. No va a haber nada de rojo acá. Entonces vamos a poner así. Y sacamos entonces los números que tenemos aquí. Estos no coinciden. Así, chau. Y entonces vamos a decir aquí, fuma, fuma. Entonces le vamos a llamar acá F. No fuma, o no fumador, o lo que sea. Fuma, no fuma. No fuma. Y entonces aquí va a ser una no F. Así. Y después aquí entonces va a ser hombre, hombre y mujer. Así. Mujer. Entonces este va a ser mujer aquí. O no hombre. También puede ser. No hombre. Bueno, entonces ahí vamos a empezar a cargar. Fíjense lo que me dice el problema. De los 250 empleados de una compañía. Entonces, esta empresa tiene 250 personas trabajando. Entonces, 250 va aquí. 130 fuman. Entonces aquí fuman 130. No puedo poner aquí porque ahí son fumadores hombres. Acá son fumadores mujeres. Aquí solo me habla de fuman. Entonces es 130 ahí. En esta empresa trabajan 150 hombres. Entonces, hombre, 150. Así. Después, ¿qué más? De los cuales 85 fuman cigarrillos. Tenemos 150 hombres. De estos 150 hombres, 85 fuman cigarrillos. Entonces aquí está, hombre y fuman cigarrillos, 85. Y ahí está, fuma, no fuma, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Ahí está. ¿Qué hacemos acá? Y vamos a completar por deducción o por diferencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí fila y columna tenía que sumar el total. Entonces aquí fíjense cuánto me falta. Si yo tengo 150 y tengo que tener 250, entonces me falta 100. Entonces esto es lo que yo ahora acabo de poner como
número que no estaba original, por decirlo, y le pongo en rojo. Aquí, ¿cuánto me va a dar? 120. Así, en rojo. Yo le pongo en rojo para que se acuerden qué fue lo que cargamos y qué no. Aquí tengo 130 y 85. ¿Cuánto va a ser entonces aquí? 45. 45. Después aquí, 150 menos 85, ¿cuánto me da? 65. 65. Ok. 65. Y 65 menos 120, o 100 menos 45, 55. Ahí está. Bueno, y ahí tenemos nuestra tabla. Ahora empezamos entonces a cargar nuestras preguntas. Y nos dice el primero. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado seleccionado al azar no fume cigarrillos? Entonces significa probabilidad de no fuma. Probabilidad de que no fuma. Entonces aquí, no fuma. Ahí está. Es igual. Solo ese me dice. Entonces yo tengo que buscar una F limpia que no aparezca con hombres ni con mujeres. Entonces, ¿cuánto tengo acá? No puedo poner 85, o sea, no fumes aquí. No puedo poner 65 porque hombres fuman 65. 55 son mujeres fumadoras y 120 son en total. Entonces, en verdad, para mí es 120 sobre 250. Es igual. 120 sobre 250. Según el librito es 12 sobre 25. Ahí está. Esta parte es fácil. ¿Por qué? Porque es simple, no hay problemas. Ahora, ¿qué dice la siguiente? Sea hombre y fume. Sea hombre y fume. Entonces voy a poner así. Sea hombre y fume. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa probabilidad de hombre y que fume. Y fume. En este caso, yo puedo hacer, en verdad hay un problema en estos tipos de ejercicios porque a veces es ambiguo. Fíjense aquí, por ejemplo, le voy a poner también ahí para que tengan en cuenta. Por eso es que en un examen no puedo poner porque yo no sé cómo van a interpretar. Pero fíjense, por ejemplo, acá en esta primera, en la letra C que me decía, ¿cuál es la probabilidad de que no tengan ni experiencia ni título? Nosotros hicimos nuestro análisis por lógica. O sea, yo sabía que si no tiene experiencia no significa que no tenga título y todo lo que ya les expliqué. En este caso, yo puedo también directamente sacar de la tabla la condición que me dice. ¿Y cómo hago eso? Fíjense acá. Me dice probabilidad de no E y no T. Entonces yo miro acá y tengo ese. Probabilidad de no E y no T es 100. Entonces, ¿cuánto va a ser? Entonces va a ser aquí 100 sobre 200. 100 sobre 200. ¿Y es igual a cuánto? Y es igual a 1 sobre 2. Ese sería mi resultado en este caso. Si saco directamente de la tabla. Por eso les decía, a veces es lógica y a veces es, bueno, considero el ejercicio que tengo a la vista. Esto es por lógica en el sentido de, ¿tiene experiencia, no tiene experiencia, trabaja, no trabaja? Y esas cuestiones. Y esto directamente sacamos de la tabla. Y eso es lo que podemos hacer también aquí. Puedo hacer ya directamente de la tabla. Entonces miro cuántas personas o cuántos hombres son fumadores. Entonces fíjense, hombres fumadores son 85. 85 sobre 250. Ahí está. Y esto simplificamos. ¿Y cuánto me da? 85 sobre 250. Me hice acá el ejercicio, el librito 17 sobre 50. Profe, disculpame, ¿me escuchas bien? No. Ay, espérame que profe, porque estoy conectada desde la computadora porque mi teléfono no veo y quiero hacerte una pregunta. Un ratito. Sí. Ahí, Sí, decir más.
Profe, ¿me querés repetir por qué pintaste en rojo los números ahí de las mujeres? Porque se me cortó todo el video, esa parte donde empezaste a explicar cuando estabas anotando los hombres y ahí ya me perdí. Sí, porque lo que el ejercicio te da son estos que están en rojo, en negro. Y Ujú. los que tenemos en rojo, nosotros tenemos que hacer por diferencia. Fíjate acá, por ejemplo, vos tenés 250 y acá tenías 150. Entonces, al sumar, te tiene que dar 250. Entonces, Ya, 250 menos 150, 100. 250 menos 130, 120. Por diferencia. ya entendí. Gracias, Vale, profe. vale, no hay por qué. Ok, ahora, seguimos entonces aquí. Pueden entonces hacer directamente de la tabla o también multiplican. Y en verdad el resultado no varía mucho, así 5 o 6% es la diferencia en resultados si hacemos de una o de otra forma. Bueno, ahora, sea mujer o no fume. Entonces, probabilidad de que sea mujer o no fume. O no fume me dice. Entonces, no fume. Vamos a tener que ponerle acá, no fume. Así, no fume. Es igual. Y en este caso, ¿qué ocurre? Como tenemos o, entonces tenemos elementos en común y eso implica que tenemos que hacer por sucesos mutuamente no excluyentes. Entonces, ¿qué me dice la formulita? Me dice probabilidad de mujer y unión, probabilidad de no fuma. No fuma. Así. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a probabilidad de mujer más probabilidad de no fuma menos la probabilidad de la intersección. Entonces, mujer y no fume. Así. Y ahora empezamos a cargar de acuerdo a nuestros datos. Ahí está. Es igual. Entonces, probabilidad de mujer. Fíjense acá. ¿Cuántas mujeres tenemos? Y tenemos 100 mujeres. Entonces va a ser 100 sobre 250. Más probabilidad de que no fumen. Probabilidad de no fumen, 120. 120 sobre 250. Menos probabilidad de que sean mujeres y no fumen. Entonces, miro, mujeres y no fuman son 55. ¿Sobre cuánto? Sobre 250. Es igual. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Cuánto me da el resultado? 100 más 120 menos 55 dividido 250. Según el material me da 33 sobre 50. Verifiquen si está correcto. Correcto. Ok, perfecto. E agora, então, vamos a fazer o último. Digamos que se encuentra con una empleada de la compañía. Entonces, fíjense que me dice algo y después me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que fume? Entonces, tengo una probabilidad condicional. Mi condición es que cuando hicimos al azar la elección, entonces encontramos que era una chica. Y ahora le vamos a preguntar a esa chica si ella fuma o no fuma. En este caso, queremos saber si fuma. Entonces, vamos a hacer nuestra condicional. ¿Y qué me dice la incondicional? de Luis Miguel, la incondicional. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que fume dado que es una mujer? Eso es lo que voy a escribir aquí. Es igual. Entonces, ¿a qué es igual esto? Y como es condicional, entonces va a ser la probabilidad de la intersección, fume y sea mujer, y probabilidad de que sea mujer. Probabilidad de que sea mujer. Es igual. Y entonces ponemos bien esto. Es fume y mujer. Así. Ahí está. Ahora entonces vamos a mirar en nuestra tablita cuántas personas están, cuántas mujeres son fumadoras. Entonces miramos acá y tenemos mujeres fumadoras son 45 sobre 250. 45 sobre 250. Ahí.
sobre que sean mujeres, y miramos cuántas mujeres tenemos. Tenemos 100. Entonces va a ser 100 sobre 250. 100 sobre 250. Ahí está. 250 se simplifica, entonces me da 45 sobre 100. Y esto al simplificar me da, según el librito, 9 sobre 20. Tengo el librito acá a la vista, pero yo no desarrollo esto mirando en algún lado o algo así. Bueno, entonces fíjense, chiquis y chicos, tienen que estudiar, no vayan a dejar a última hora. ¿Por qué? Porque esto por pilotaje no sale, no va a salir ni jamás de los jamases. Piloteando no sale, ya les digo lo bien de alguna forma, para que vayan estudiando y no estén dejando a última hora. Ustedes ya rinden, si no me equivoco, no, falta todavía. De hoy en 15 recién rinden ustedes. O no, de hoy en 22 recién creo que rinden. Bueno, ya está entonces esto. Así se hace cuando tenemos una tabla construida como al principio y también una tabla que nosotros tenemos que realizar su carga, por decirlo. Bueno, ahora vamos a mirar, este es otro tipo de ejercicios y vamos a ver cómo se hace. Este tipo de ejercicio se le dice una probabilidad conjunta, y se utiliza mucho en lugares en donde hay procesos industriales o procesos de alguna cosa que se haga así por pasos o por fases. Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, me dice, bueno, pasa por acá y después tiene que pasar por la máquina B y después tiene que pasar por la tercera o cuarta máquina, algo por el estilo. Entonces, son probabilidades en forma conjunta, están todas relacionadas. O sea, vamos a mirar lo que nos dice el problema aquí. 3 máquinas A, B y C. O sea, vamos a poner esas máquinas. A, B y C. A, B y C. Y nos dicen, producen respectivamente. Entonces, vamos a poner acá producción. Producción total o algo por el estilo. A ver, voy a subir un poco más, un ratito, para que me quede bien así. Acá. Producción. Entonces, ¿cuánto produce A? Me dice. Y A produce 50%. ¿Cuánto produce B? Y B 30%. ¿Y cuánto produce C? Y C produce 20%. Tiene que sumar siempre 100 esto. Vamos a suponer que yo les diga, por ejemplo, 3 máquinas producen respectivamente el 50 y el 30% y no les puse ese 20. Ustedes tienen que saber de que por diferencia aquí me tienen que dar 100, entonces tienen que restar 100 menos 80 para que les dé este 20, ¿sí? Entonces, en este caso es como si fuera que nosotros producimos en A el 50% de la producción diaria, en la B el 30% y en la C el 20%. Por lo visto, A es nuevo y C ya es medio viejita, entonces ya no le cargamos mucho por decir. Pero cuando el producto sale, se va y cae todito en un mismo lugar, sin importar de que, o sea, sin que nosotros podamos realizar la discriminación, por decirlo así, era de la A o de la B o de la C. Ahora, si nosotros queremos saber de dónde vino, entonces sí vamos a tener que hacer teorema de Bayes, que tenemos verificado para hoy. Bueno, ya tenemos entonces ahí. ¿Qué me dice en la siguiente? El porcentaje de defectuosa de estas máquinas son del 3, 4 y 5%. Entonces, producción defectuosa, le vamos a decir. Defectuosa. Así. Y entonces tengo este que me dice que es 3%. Depois, ¿qué más? Aquí me dice 4%. ¿Y qué más? Y acá me dice 5%. Ahí está. Entonces me está diciendo que, y fíjense lo que les decía también de la C. ¿Por qué le cargamos menos a C? Porque el porcentaje de defectuoso que puede producir o la falla que puede producir esa máquina es más alta. Entonces por eso no le cargamos así. A es nueva o está en mantenimiento, lo que sea. Entonces tiene un 3%. Me está diciendo que de cada 100, 3%, o sea, de cada 100 unidades, 100 salen mal, por decir. De cada 100 sale 4 mal y de cada 100 encontramos 5 que salen con defectos o con alguna falla técnica o con alguna falla de fabricación que le decimos nosotros. Bueno, ahora, ¿qué dice el problema? El problema me dice, si un artículo se selecciona al azar, calcula la probabilidad de que resulte defectuoso. ¿Y qué pasó aquí? Que nosotros no podíamos saber de dónde
proviene, pero en este caso me está diciendo que hallemos la probabilidad de que sea defectuosa. Entonces así va a ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y vamos a tener que calcular esto. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo yo puedo decir de que el artículo seleccionado puede provenir de la A o de la B o de la C? Fíjense, esa O para nosotros es suma. Entonces vamos a decir, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A y sea defectuosa? Y salga defectuosa. O, que significa para nosotros más, que provenga de la máquina B y sea defectuosa, más la probabilidad de que provenga de la máquina C y también sea defectuosa. Eso es lo que nosotros sabemos de alguna forma, por decirlo. Ok, ¿qué hacemos acá? Tengo que desarrollar, fíjense aquí, nos vamos a condicionar. Fíjense, esto es lo que tengo ahora yo. Probabilidad de A y defectuosa me dice. Si yo despejo esto de aquí, ¿qué ocurre? Esta probabilidad de B que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener probabilidad de A dado B por probabilidad de B. Y esto es lo que yo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque como yo tengo una intersección, pero esa intersección está condicionada por esa falla que me está diciendo, entonces necesito desarrollar como una probabilidad condicional. Y esa probabilidad condicional es un elemento que tengo que hacer eso que les dije. Entonces voy a decir, probabilidad defectuosa es igual a probabilidad de A, que es ese que llevamos al primer miembro multiplicando y que estaba dividiendo. ¿Por cuánto? Por la probabilidad de que sea defectuosa, dado que proviene de la máquina A. Eso es lo que yo voy a decir. Más probabilidad de que provenga de la máquina B por probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina B. Más probabilidad de que provenga de la máquina C por probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina C. Provenga de la máquina C, dado que, no, defectuosa, dado que es, que viene de la máquina C. Esto es lo que yo tengo. Entonces, vamos a escribir bien esto porque esto no tiene que ser así. Probabilidad de I A, probabilidad de I D. Obviamente jamás iban a saber que esto se hace así porque estamos haciendo la primera vez. Ustedes tienen que comprender es eso que les estoy diciendo. ¿Por qué hacemos de esta forma? Ahora, vamos entonces a reemplazar con los valores que tenemos en la tablita o en lo que hicimos al principio como resumen. Ahora, atiendan bien. Me dice acá, probabilidad de A. ¿Y qué es probabilidad de A? Acá tengo, probabilidad de A es mi producción. Entonces, en este caso, esta probabilidad de A es ¿cuánto? Y yo puedo poner en términos de números o puedo hacer también ya con decimales. ¿Por qué? Porque va a ser 50 sobre 100. ¿Por qué 50 sobre 100? Porque 50% no es probabilidad y yo estoy usando acá probabilidad y la probabilidad es en tanto por uno de una expresión porcentual. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos el resultado de probabilidad y multiplicamos por 100? Entonces necesito dividir entre 100 para tener en términos de probabilidad. Ahora, ¿cuánto me dice que me dice el siguiente? Probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina A, me dice. ¿Y cuánto tenemos en esas condiciones? Y son 3%. ¿De cuánto? 3 de 100. Aquí. 3 sobre 100. Ahí está. Y eso es lo que tengo entonces en el primero. En el segundo, probabilidad de B. ¿Cuánto es probabilidad de B? Y va a ser entonces 30 sobre 100. ¿Por cuánto? Por probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina B. ¿Y cuánto tenemos en B? Y 4 sobre 100. Así. Y en C, ¿cuánto es la producción total? Y es el 20%, entonces es 20 sobre 100. ¿Por cuánto? Por probabilidad de que sea defectuosa y provenga de la máquina C. ¿Y cuántos tenemos ahí? 5 sobre 100. Ahí está. Y eso es entonces el resultado de este es lo que me va a dar la probabilidad de que sea defectuoso ese tornillo. No sé qué, me dice nomás producción total de una fábrica. Entonces, ese es lo que me va a dar ese resultado que tenemos aquí. ¿Cómo se llama esta probabilidad? Se llama una probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque ocurre lo que les dije. Se produce una cantidad en A, una cantidad en B, una cantidad en C, pero todos caen en el mismo lugar, por decir. No están discriminados
que se produjeron esos productos en A, en B o en C. Y ahí entonces tenemos esto, probabilidad de defectuoso es igual a, y ahí hacen su cálculo. Según mi librito me dice que esto sale 37 sobre 1000. Corroboren si está correcto. 37 sobre 1000. Chicos, estudie, me preocupan ya ustedes ahora. Y ustedes ni ahí están todavía, parece. A ver cuántas personas hay ahora. 13 nomás están ustedes. Y ustedes son 90. Imagínense eso. Profe, te prometo que estoy prestando atención, pero yo ya me mareé, estoy mal ya. ¿Qué cosa, profe? Profe, ¿este vio cómo sale en selección múltiple o hay que alzar un respaldo? No, así como estábamos riendo lo anteriormente. ¿Cómo pa, profe? Y Tenemos que hacer el ejercicio y levantar. no, si es en el examen ustedes el resultado nomás tienen que sacar. Yo no quiero el proceso. O sea, vamos a suponer que, wow, les di este mismo ejercicio. Entonces yo les voy a poner como selección múltiple o como falso o verdadero este resultado. Bueno, está bien. Se salvaron que no No, tienen profe. que desarrollar y mandar o que estén en clases normal, por decir. Se salvaron. Profe, vos no sabes verdaderamente cuándo es la fecha de examen? Y la fecha de examen de ustedes es, aquí está. Aquí está. Este es probabilidad. Está aquí. Y ya les puse también la tarea de esta semana. 3 de junio 3 figura. de junio. A mirar acá. Acá tenemos 10, Es el 11, cumpleaños de mi mamá. 12. Aquí está. Sesión 15, jueves 3 de junio. 3 de junio. 3 de junio. Bueno, Profe, a ver. Atiendan acá porque este es de otra forma. Atiendan, por favor. Ustedes están para atender, no para hacer nada que no sea esto. En una fábrica se emplean 3 máquinas. Entonces, máquina 1, máquina 2, máquina 3. Así. Entonces, vamos a leer lo que dice. Para la producción de tornillos, uno produce 500 cajas diariamente. Entonces, vamos a hacer así como la anterior. Producción total. Producción total. Entonces, ¿cuánto produce uno? Me dice. Y uno produce 500 cajas. ¿Cuánto produce el segundo? Produce 600 cajas. ¿Cuánto produce la siguiente? Y produce 400 cajas. Ahí está. Después, estos también tienen tornillos defectuosos. Y me dice, entonces va a ser producción defectuosa. Y cargamos. Entonces va a ser ¿cuánto? El primero dice que produce el 1%. El segundo dice que produce el 5%. Y el tercero dice que produce el 2%. Así. Bueno, entonces, ¿qué me dice el problema? De la producción de un día se elige una caja al azar y de ella se extrae un tornillo. Haya la probabilidad de que el tornillo sea defectuoso. Entonces, ¿qué ocurrió acá? La misma historia que la anterior. Produce tanto, tanto es su defectuoso. Produce tanto, se producen tornillos en las 3 máquinas y este tornillo se va y para en el mismo lugar. Esto, si hay gente de ingeniería en ingeniería industrial, esto hacemos mucho en control estadístico de procesos. Entonces, sí, después de esto viene esa materia. Y de todo es esto. ¿Por qué? Porque ahí ustedes tienen que cuantificar estas historias. Bueno, entonces va a ser así, fíjense. Probabilidad es la misma historia. Probabilidad de que sea, que provenga de la máquina 1 y sea defectuosa, que provenga de la máquina 2 y sea defectuoso, el tornillo en este caso, provenga del 3 y sea defectuoso. Entonces acá voy a tener y, acá voy a tener entonces y, máquina 1, máquina 2 y máquina 3. Y yo le dije, y es. Ahí está. Ese es. Ahora, atiendan, atiendan. ¿Qué me dice en la fórmula? Me dice probabilidad, pero yo tengo acá 500. 500 no es probabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y no puedo poner sobre 100 porque no me dice 50%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que sumar estos 3
Y entonces ese va a ser mi n, mi denominador. 500 más 600, 1100 más 400, 1500. Entonces aquí va a ser 500 sobre 1500 por 1 sobre 100, ese no cambia. Aquí tenemos 600, no pueden ponerlo sobre 100 porque si ponían 500 sobre 100 le va a dar 5, acá le va a dar 6 y acá le va a dar 4. Y si suman le va a dar 11 por ahí. Ustedes no pueden tener números mayores a 1. Entonces acá es 5 y aquí es 400 sobre 1500. Así. Y el último que es 2 por 100. 2 sobre 100. Y ahí está. Y ahí entonces me tiene que dar 43 sobre 1500. Así es. ¿Ven? Fácil, no, algo difícil. Pero con la que por lo que, no sé, hicieron cosas así más potentes alguna vez y no les fue muy difícil. Bueno, ya está entonces esto. Ya está. Tienen que seguir después de la grabación, replican lo mismo que estoy haciendo, tienen que hacer 2 o 3 veces en un papel así, digamos, reciclado, papel reciclado. Me acuerdo cuando yo estudiaba y lo que hacía era, me iba a la fotocopiadora y pedía al señor de la fotocopiadora que tenía montones de hojas así, esos que salían mal la copia, y tenía así toneladas de hojas, porque cuando estudiamos es practicar, no es otra historia. Y en mi época no habían libros todavía así digitales como los de ahora y nos peleábamos con los libros, me acuerdo tanto de esos tiempos. Bueno, perfecto. Ahora vamos a mirar este último y continuamos. Me dice, 3 urnas idénticas en apariencia contienen, y ahí fíjense, urna 1, 2 y 3. Tiene 2 blancas, 3 negras, 3 blancas, 4 negras y 5 blancas y 4 negras. Se elige una urna al azar y de ella se extrae una bolilla. Haya la probabilidad de que sea blanca. Chamo. Entonces, vamos a hacer también en forma de probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque tenemos 3 urnas y entonces puede venir de cualquier lado la bolilla blanca que me está diciendo el problema. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces voy a poner aquí así mismo, pero ahora entonces va a ser, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? Que provenga de la urna 1 y sea blanca. Así. Provenga de la urna 2 y sea blanca. Provenga de la urna 3 y sea blanca. Blanca. Así. Entonces acá va a ser probabilidad de blanca y va a ser probabilidad de la urna 1 que sea blanca y provenga de la urna 1. Probabilidad de urna 2 blanca de la urna 2. Así. No, blanca. Urna 2. Ahí abajo. Así. Después, urna 3 y probabilidad de que sea blanca y provenga de la urna 3. Ahí está. Ahí está. Probabilidad de blanca. Y ahora entonces fíjense cómo va a ser. Probabilidad de que sea de la urna 1. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea de la urna 1? ¿Cuánto va a ser aquí nuestra probabilidad? Y aquí tienen que atender algo. ¿Qué me decía el problema? Me dice 3 urnas idénticas en apariencia. Entonces me está diciendo que las 3 urnas son el mismo color, el mismo tamaño, no hay diferencia entre ellas. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la probabilidad de que yo saque de cualquiera de las urnas, entonces no está condicionada con ningún tipo de eventos, de colores, de tamaños, de, no sé, algo por el estilo. Entonces, eso me está diciendo que las 3 urnas tienen la misma probabilidad de ser seleccionada. Como tengo 3, entonces mi probabilidad para la primera va a ser 1 sobre 3. ¿Qué significa eso? Que también va a ser 1 sobre 3 para el segundo y también va a ser 1 sobre 3 para la C, o sea, para la tercera urna. Entonces aquí 1 sobre 3.
¿De dónde sale eso? Por lo que acabo de explicarles. Me dice 3 urnas idénticas. Entonces, eso hace que yo tenga en cuenta esta situación aquí. Ahora, de que sea blanca y provengan de la urna 1. Entonces, vamos a mirar cuántas blancas tenemos en la urna 1. Y tenemos 2. 2 sobre cuánto. ¿Y cuánto es nuestra n en la urna 1? Y es 2 más 3, 5. Así. Que sea blanca de la urna 2. Entonces tenemos 3 de cuánto? De 7. 3 de 7. Así. Y el último, entonces va a ser un tercio que ya tenemos. Blanca en la tercera, 5 sobre 9. Ahí está. ¡Tarán! Y ahí ya salió el ejercicio. Me dice acá el resultado en el librito. 436. 436 sobre 945. 945. Ahí está. ¿Ven? No es tan complicado. ¿Qué es lo que iba? No, hombre, no. Se te chapa. A ver, este era 2, 3, 4, 5 ya. Espectacular está. Ok, ya está. Ahora ya sabemos hacer una probabilidad conjunta. Ahora vamos a pasar a un teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema muy utilizado y es demasiado interesante cómo de alguna forma esta probabilidad se presenta. Y me dice que en un conjunto de varios episodios, entonces me dice que yo puedo rescatar uno de ellos, por decirlo. Y puedo saber qué ocurre con ese uno que está en el montón, por decirlo. Por eso era que les decía aquí al principio que cuando nosotros hacíamos esto, nosotros no estábamos diciendo cuál es la probabilidad de que provenga de la una B, o sea, de la máquina B. Directamente decíamos todos están en una misma caja o todos cayeron en la misma bolsa. Ahora, lo que va a cuantificar Bayes es decirme ya cuál es la probabilidad de que provenga de la una o de la máquina B algo que salió defectuoso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a hacer el teorema de Bayes. Y tienen también su formulita ahí en el material que después pueden fijarse. Acá está. Teorema de Bayes. Aquí. Fíjense. Me dice, es una probabilidad condicional para eventos secuenciales. ¿Por qué nosotros decimos secuenciales? Esa probabilidad que era conjunta. ¿Por qué? Porque los tres estaban trabajando a la vez y me estaba originando los productos que estábamos produciendo. Vale la redundancia. Y fíjense acá, acá tienen que atender. ¿Qué tengo abajo? Abajo tengo esa probabilidad de defectuoso que habíamos hecho. Es la suma de, si tenemos 3 máquinas, entonces son las 3 máquinas. Y sobre cuánto, o sea, esa es mi probabilidad total. Y lo que tengo arriba viene a ser entonces en forma particular de dónde viene esa maquinita, o sea, ese tornillo defectuoso, si es que consideramos eso. Por ejemplo, yo digo, tengo 3 máquinas en tales condiciones, así como veíamos, 50%, 30, 20, 5, 4 y 3% de defectuoso. Y yo digo ahora, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A? Entonces va a ser la probabilidad de la máquina A en forma así de condicional sobre el total. Eso es lo que va a hacer Bayes. Entonces, si se fijan ustedes, este ejercicio que tenemos aquí, en una fábrica se emplean 3 máquinas, 500, 600 y 400, nosotros ya hicimos. Aquí está. ¿Ven? Es el mismo ejercicio. Pero ahora me dice lo que les decía. ¿Cuál es la probabilidad de que el tornillo extraído provenga de la máquina 2? Me dice. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a bajar aquí y vamos a resolver esto. Entonces va a ser. Voy a tener que hacer entonces para cada uno. ¿Cuál es la probabilidad de que el tornillo extraído provenga de la máquina 2? Entonces va a ser así. Probabilidad. Y atiendan algo acá, me dice. En una fábrica se emplean tal cosa, igualito. De la producción de un día se elige al azar una caja al azar y de ella se extrae un tornillo que resulta defectuoso, me dice. Entonces, ¿qué es eso? Y esa es la condición. Me dice entonces, después me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el tornillo extraído provenga de la máquina 2, dado que es defectuoso? Esto es lo que yo voy a hacer ahora. ¿Qué es esto? Y esto es como una probabilidad de tipo condicional. Entonces ya decir y defectuoso. Entonces, ¿qué va a hacer? Y fíjense que me dice Bayes.
Valles me dice, tomemos este que es el 2. Voy a traer esto aquí para que vean. A ver cuál era nuestra máquina. Este mismo. No ya los resultados que ya no me interesan. O sea, no me interesan ya los datos. Directamente ya el proceso. Entonces, fíjense. Es muy fácil porque ya tenemos todo. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina 2 y es defectuoso? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en Valles? Y en Valles entonces va a ser en forma particular para ese, o sea, para la máquina 2. Y entonces, si es para la máquina 2, para nosotros es esto. Esto es lo que me está diciendo Valles. ¿Por qué? Porque es para el número 2. Fíjense. No, este es... ¿Qué es este? Ah, yo le puse A, B. Un ratito, un ratito. Allá, mira, creo que traje de otro lado. Un ratito. Un yatito. Acá. Una, dos. Ah, no le cambié. Sí le cambié. Defectuoso. O no, esto es lo que yo llevé acá. A ver, vamos a mirar otra vez. D1, de- Ah, ya sé. Acá yo no le cambié. Acá tenía que ser 2 y acá tenía que ser 3. Por eso me estaba confundiendo. ¿Por qué? Porque era que copiamos del anterior, entonces no le cambié su máquina A, B y C. Ahí está. Ok, entonces nos vamos aquí y entonces pongo acá. Así. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? En este caso provenga de la máquina 2. Así. Y entonces aquí va a ser el total. ¿Por qué? Porque me dice probabilidad de defectuoso. Entonces acá va a ser probabilidad de defectuoso. Y probabilidad de defectuoso es el completo. Y ahí es donde se desarrolla esa relación que les había mostrado de Bayes, que es en forma particular lo que yo estoy queriendo saber sobre el total. Entonces va a ser esto, aquí, dividido ¿cuánto? Y dividido sobre el total. ¿Y el total qué es? Y probabilidad defectuoso es todo esto. Le pongo nomás ahí la formulita, ustedes ya no hace falta después que hagan esto. Ahí está. Y entonces, ¿a qué va a ser igual? Y fíjense, así. Entonces, este resultado yo ya tengo que es esta parte. Esto. Entonces llevamos aquí. Así. Y abajo, ¿qué tengo? Y abajo tengo este 43 sobre 1500. Ahí está. Y ahí busquen esto, ¿cuánto les da? Esa es una probabilidad de Bayes. Entonces yo tengo el total que ya hicimos nosotros previamente y después entonces me pregunta en forma particular de que provenga de la máquina 2. Entonces lo que le corresponde a la máquina 2, en este caso, que es esto, sobre el total. Es fácil, es muy fácil, pero tienen que atender y tienen que practicar y tienen que darse cuenta de lo que están haciendo y no hacerlo en forma mecánica. Eso es lo que ustedes suelen hacer a veces. Hacen todo mecánico y después uno le cambia el numerito o el orden y ya se pierden todo. Bueno, según el material, este me sale, a ver, no tiene resultado. ¿Cuánto les da esto? Si me pueden decir, por favor. 30 sobre 43, creo. 30 sobre 43. Perfecto. 30 sobre 43. 30 sobre 43. Después ocurre algo muy, muy loco con este también. Vamos a ver si llegamos a eso. Nosotros cuando estábamos estudiando estadísticas, un semestre completo era para probabilidad de Bayes o para teoría de Bayes. Le decíamos estadística bayesiana, le dicen. El uso que tiene es impresionante esto. Bueno, después en el otro me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tornillo extraído provenga de la máquina 1 o 2? Entonces, O significa para nosotros más. Entonces va a ser así. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina 1 o 3? Me dice. O sea, vamos a hacer así. Fíjense. Va a ser este más, en este caso va a ser 1, así, y más el otro. Entonces aquí va a ser 3. 3. Así. Y ahí entonces desarrollamos otra vez nosotros.
¿Cómo desarrollamos? Y así como les mostré. En este caso, yo puedo directamente ya hacer de mi... Voy a traer también acá abajo, Traemos acá abajo. Ya no hace falta desarrollar así como hicimos acá porque ya saben de dónde viene todo. Así. Entonces, Profe, sí, ¿y si se niega nomás el de arriba? si se niega, también, por complemento. Justamente eso es lo que Sí, les voy a mostrar. Sí, les voy a mostrar eso justamente, sí. Después ya no hace falta que vos hagas esto, pero tienen que entender primero cómo se hace de cada uno y después en forma total, por decirlo. Sí, ya, gracias. no hay por qué a vos. Entonces va a ser con su resultado y este va a ser entonces el de arriba. Y para el 2, para el 3, entonces va a ser todo esto. El de arriba también ya puedo usar inclusive. Y, y acá. Así. Bueno, entonces hacemos aquí. Vamos a cargar acá sin problemas. No hace falta ya poner este y este y este porque ya tenemos. Yo ya puedo hacer directamente sobre el resultado. Ok, allí. Así. Y entonces arriba voy a tener esto. Aquí arriba. Más el otro. ¿Sobre cuánto? Y sobre el total. Más aquí. Sobre el total. Y el total es 43 sobre 1500. 43 sobre 1500. Así. Y entonces hacemos aquí. Y aquí es lo que ocurre, lo que el compañero de ustedes les está diciendo. Como yo tengo las tres máquinas trabajando, de alguna forma, trabajando en forma de probabilidad para nosotros, no trabajando en la fábrica. Fíjense, yo tengo acá máquina 1, máquina 2, máquina 3. Nosotros ya sabemos cuánto es la probabilidad que genera la máquina 2 en este caso. Como solamente tenemos tres máquinas, ¿qué nos decía probabilidad? Que si yo tengo tantos conjuntos, al sumar esos conjuntos me tiene que dar 1, me decía. ¿Sí? En este caso, como yo ya usé el 2 y tengo 30 sobre 43, entonces me está diciendo que el total es 43 y que la máquina 2 corresponde 30 de ese 43. ¿Eso qué significa? Que la máquina 1 y la máquina 3, entonces va a ser lo que me falta para que sea 1. Y en este caso, ¿cuánto me falta para que sea 1? Y es 43 menos 30, que sería en este caso 13, ¿verdad? 13 sobre 43. Aquí va a ser entonces 13 sobre 43. Y ahí se dan cuenta si están haciendo correctamente. ¿Por qué? Porque al sumar estos dos les tiene que dar 1. Al sumar estos dos. Ahora, atiendan bien. Solamente les va a dar 1 si las máquinas no se repiten. ¿Por qué? Porque hay un problema en donde se repite y ahí no les va a dar 1. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que, por ejemplo, me dicen la primera, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la máquina A y B? Y acá, por ejemplo, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la máquina B y C, por ejemplo? Entonces ahí al sumar ya no me va a dar 1. ¿Por qué? Porque tengo ya una máquina que está en forma conjunta con dos diferentes, por decirlo. Entonces, solo aquí se va a dar de que me va a dar 1 porque tengo 2, el 1, el 3. Entonces tengo 1, 2 y 3. Por eso es que me da ese 1. Por eso es que ustedes, si están, por ejemplo, rindiendo, vamos a suponer, y por ejemplo les dice para hallar de esta forma, entonces directo esto hacen 1 menos 30 sobre 43. Y le va a dar 13 sobre 43 sin dramas. No hace falta hacer mucho para tener lo mismo por decir. Y esa es una probabilidad bayesiana. Esa es una probabilidad bayesiana. Aquí, en el número 2, tendrían que hacer primero el proceso. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos todavía con 50 y 800 cajas de tornillos. Entonces tienen que hacer primero eso. En este caso, es lo que les estaba explicando. Fíjense, el de las urnas y bolillas ya hicimos. Entonces, ese mismo resultado van a usar en esto. Y me dice acá, ¿cuál es la probabilidad que provenga de la máquina 2? Me dice. Y en el otro me dice, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la urna 1 o 2? Me dice. Acá no me dice 1 o 3. Si me decía 1 o 3, me tenía que dar 1 otra vez. Pero en este caso no le va a dar 1. ¿Por qué? Porque el 2 se repite 2 veces. Entonces, por eso es que no les va a dar ese 1 que habíamos visto en la anterior.
Vamos a hacer este 2, todavía no tiene proceso. Y la tarea de esta semana es que hagan los 6 ejercicios que son de teoremas de Bayes. Ahí yo ya les puse 1 y 2, ya vamos a resolver. Entonces ya tienen 2, 4 nomás lo que tienen que hacer. Tienen que replicar lo mismo que habíamos visto acá. Entonces, llevo esto allá abajo y vamos a hacer eso rápidamente. Tenemos todavía un poco de tiempo. Bueno, entonces aquí voy a tener que decir, así como hicimos al principio, vamos a tener que sacar los datos. ¿De qué? Y en este caso va a ser de también máquina, ¿qué me dice? Máquina A, máquina B. ¿Qué tenemos de esto conocido? Y tenemos la producción total y tenemos también producción defectuosa. Así. Voy a mandar un poco más allá porque si no se me juntan. Ahí está. Entonces, producción total en A, ¿cuánto tengo? Y tengo 500 cajas. ¿Cuánto produce B? 800 cajas. ¿Cuánto es la producción defectuosa para la A? Y en este caso me dice que es 3%. ¿Y cuánto es para el otro? Y para el otro es 5%. Ahí está. Bueno, y ahora entonces cargamos, porque me dice el problema. De la producción de un día se elige una caja al azar y resulta defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A, me dice? Entonces vamos a tener que hacer esto. Defectuosa, máquina A, máquina B. Así, esto no usamos. Y ahí. Después, acá entonces va a ser probabilidad de A y defectuosa y provenga de la máquina A. B y que provenga de la máquina B. Y esto ya no usamos. Entonces sacamos de ahí. ¿Qué decimos ahora? Y entonces vamos a cargar. ¿Cuánto es 500 más 800? Y 500 más 800 es 1300, ¿verdad? Y entonces acá va a ser 500 sobre 1300 por 3 sobre 100. Y aquí va a ser entonces 800 sobre 1300 y aquí va a ser 5 sobre 100. Y ahí voy a tener la probabilidad. Vean cuánto me da esto. ¿Cuánto me da? Bueno, mientras calculan, voy a mirar entonces qué me dice. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A, me dice? Entonces vamos a usar otra vez alguna nomenclatura que tenemos por ahí, que es esto. Esto. Entonces va a ser ¿cuánto? A ver, nos vamos aquí. Ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A, me dice? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la máquina A, dado que es defectuoso? Entonces va a ser ¿qué cosa? Y va a ser probabilidad de A por probabilidad de D y es A. Así. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a tener entonces es igual a esto que tenemos aquí, porque ese es de A, sobre el total. El total es lo que me tienen que decir ustedes cuánto les da. Para poder poner ahí abajo. 11 sobre 360. ¿Cuánto, cuánto? 260. 11 sobre 260. 11 sobre 260. 11 sobre 260. 11 sobre 260, ¿sí? Sí, Sí, Acá sí, profe. 11 sobre 260. ¿Y cuánto te da acá? Según el librito te tienen que dar 3 sobre 11. ¿Sale 3 sobre 11? 3 sobre 11. Ok, perfecto. Y si querían saber cuánto es de la máquina B, entonces 1 menos este. ¿Y les va a dar cuánto? Y les va a dar, ¿cuánto es? 7, 8, 9, 8. 8 sobre 11. Acá también hay algo interesante que podemos mirar.
Fíjense que A tiene solamente el 3% de que sea defectuoso. Por eso es que yo miro acá y digo, a ver, probabilidad de A, y es baja la probabilidad de que salga defectuosa. ¿Por qué? Porque también la producción defectuosa más baja es de la A. Por eso es que yo voy a esperar que la B tenga una probabilidad más alta, porque la producción de defectuosa de la máquina B es más alta. Entonces, ahí también se explica esa situación. Bueno, y entonces esto ya está, ya tiene dos. Esto ya resolvimos una partecita, entonces haga. Y tienen más después tres ejercicios más en la empresa OIR, supóngase que un fabricante y demás. Esos seis entonces es para la tarea de esta semana. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, chiques. Ya vamos dejando por aquí. Sí, ya no hay Este nada archivo para... el profe. Ahora les voy a subir. Perfecto. Profe, Ahora, sí. en, en caso de que nosotros podamos resolver por tabla y el resultado difiera unos cuantos porcentajes, ¿cuál va a Mm. considerar correcto? En la tabla que vimos al principio, lo que podría acarrear problemas es ese que era I, solo eso. Entonces, yo generalmente no pongo en el examen justamente para no crear ese problema. Por ahí pueden ustedes hacer los dos, no van a encontrar los dos, van a encontrar solo uno. Como es fácil también para hacer los dos, entonces pueden hacer sin problemas. No van a Porque encontrarlo, no van a encontrar los dos resultados. Y para que no haya problema con los decimales, entonces por eso es que generalmente trabajamos solo con fracciones. por ejemplo, este de las urnas y las bolillas que estamos viendo ahora, Mm. hay un ejercicio donde no importa de qué urna sea, es todo al azar. Entonces, en teoría nosotros podíamos mezclar todas las bolillas, pensar en una sola urna y pescar las blancas. Sí, pero en este caso, lo que hicimos hoy, no sé si es ese caso, ahí te dice bien, son tres urnas idénticas de 7. Entonces, por eso es Sí, que te dice tres. sí, no, pero como después el enunciado nomás te dice que al azar se extrae de una de las urnas. Ah, Y no. entonces, En- en uno de los ejercicios. Sí, entonces lo que vos tenés que pensar es de que las tres urnas vos podés sacar indistintamente. Entonces no hay ningún tipo de condición y no hay otra forma para que vos hagas. ¿Por qué? Porque como te está diciendo que puede provenir de cualquier urna, entonces vos no puedes decir, bueno, voy a sacar de la urna 1 y el otro va a No, decir, voy a sacar de la urna 2. no, no podemos. Entonces usted le puso un tercio a cada urna de probabilidad. Sí, porque nos Y decía tres urnas idénticas, decía, por eso. sí, entonces yo lo que hice fue sumar todas las bolillas de todas las urnas y las blancas aparte, ¿verdad? O sea, poner entonces 10 bolillas blancas sobre 21 bolillas en total, ¿verdad? Sumé Mm, todo. ujú, Y me salió casi el mismo resultado. O sea, los dos decimales coinciden. El tercero ya no. mm. Sí, y Pero obviamente en fracciones son diferentes porque yo tengo 10 sobre 21 es mi fracción y el a usted salió 436 sobre 945. mm. Y entonces, tenés que cuidar ya el procedimiento de cómo vas a hacer, porque así como vos hiciste, fue utilizando probabilidad simple. Era Sí, eso simple nomás. rápidamente, sí. Pero ahora ya sabes el procedimiento, entonces ya tendrías que tener en cuenta esto. En este caso, ¿cómo vas a tener el examen de este tipo? Si por ahí rendías tradicionalmente, entonces tu resultado tiene que estar bien, no puede estar mal. Ya, no hay Inclus- problema. Inclusive saben que este de Valles, hay gente que hace así, así como vos hiciste, por probabilidad simple nomás hace, y Sí, sale igual. Yo supe justamente por uno de los alumnos que se hacía, pero yo nunca hice de otra forma. Y una vez un alumno me mostró así, y le dije, mira, qué interesante, le dije, pasa a hacer en la pizarra para que vean tus alumnos, porque a veces es más rápido hacer por sí. probabilidad simple que por todo este proceso. No, Así y es. mi pregunta más bien también era de cómo distinguimos cuál tomar. Al menos que usted en el examen ponga realizar por probabilidad de Bayes este Mm, ejercicio. no, Pero si yo no veo esa restricción, cuando vea algo simple, yo le aplico. A eso quería llegar. sí, tenés que aplicar el que... y te vas a dar cuenta también, por ahí si manejas bien
los dos tipos de procedimiento, entonces puedes probar rápidamente los dos. A veces se puede hacer eso. Ah, bueno, no hay Puedes, problema. puedes hacer. O por ahí si tenés ese tipo de que difieren 2 o 3 decimales, entonces dejas en el chat de qué pasó eso y entonces se te considera. Ya después si no vas a poder reclamar Dale, profe. cuando estás rindiendo. Bueno, entonces ya les dije, ya les dejé la tarea. Son esos 6 de probabilidad de Bayes. Hagan eso, por favor, y vayan practicando. ¿Por qué? Porque esto se va haciendo un poco complicado. Y en la próxima clase ya vamos a empezar con distribuciones teóricas. Nosotros aquí estamos culminando con la unidad 4. Y la unidad 5 vamos a usar distribuciones. Distribución binomial, distribución de Poisson y normal, que ya habrán visto también que les coloqué el trabajo práctico. Algunos ya van a poder hacer ese primer ejercicio, por ejemplo, ya van a poder hacer porque ya hicimos la tabla y aparece tabla en la primera. Y después los otros sí necesitamos todavía esas clases para que puedan después avanzar con el trabajo práctico. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Gracias por estar ahí. 11, 10 están conectados. 10, muy bien. Gracias, gracias por estar ahí, que no esté solo por aquí. Chaucito, nos vemos el próximo Gracias, jueves. profe. Gracias a ustedes. Cuídense El mucho. jueves, profe. Cuídense mucho, por Gracias. favor. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Buen descanso. Chao. Chao, chao, chao.